El yen se deprecia hasta uno de los menores niveles de los últimos 40 años y los tipos de interés de la deuda pública japonesa se disparan a uno de los mayores niveles de su historia. ¿Qué está pasando y qué puede suceder en Japón? Veámoslo. Atención a estos dos gráficos de la economía japonesa. Por un lado, el yen está cotizando a uno de los niveles más depreciados de los últimos 40 años con respecto al dólar. En la actualidad, un dólar vale aproximadamente 160 yenes. Pero al mismo tiempo, el tipo de interés de la deuda pública a 10 años del gobierno japonés se ubica en su mayor nivel desde 1997. La deuda japonesa a 10 años está pagando un tipo de interés del 2,1%. Y estos máximos en los tipos de interés no son exclusivos de la deuda a 10 años. Si echamos un ojo a los bonos a 30 años, veremos que ya están pagando alrededor del 3,5% anual, el tipo de interés más elevado en toda la historia de este bono. Y si nos volvemos a los bonos a 2 años, un tipo de interés mucho más a corto plazo, veremos que están en el 1,1%, también su nivel más alto en los últimos 30 años. Por tanto, digámoslo así, aquí coexiste una doble excepcionalidad, una depreciación histórica del yen frente al dólar y a su vez un tipo de interés históricamente alto de la deuda pública japonesa. ¿Y por qué es atípico que coincida un tipo de cambio tan depreciado con unos tipos de interés tan altos? Bueno, pues porque, como ya hemos explicado muchas veces, la moneda fiat, en este caso el yen, es un pasivo del Estado japonés. Es un pasivo que directamente no está remunerado, pero con el que podemos adquirir otros pasivos del Estado japonés, los bonos, la deuda pública, que sí están siendo remunerados. Y de hecho, como acabamos de ver, están siendo remunerados a la mayor tasa de los últimos 30 años. Por tanto, lo esperable sería que si los pasivos del Estado japonés están siendo remunerados a un tipo de interés más elevado, la demanda de esos pasivos del Estado japonés, incluyendo su moneda fiat, se incrementara. Y ese incremento de la demanda de yenes debería conducir a una apreciación del yen. O visto desde otra perspectiva, si el yen se deprecia y por tanto a los extranjeros les resulta más barato comprar yenes, deberíamos ver cómo se incrementa la demanda de bonos japoneses denominados en yenes que están pagando esos tipos de interés históricamente elevados para Japón. Y si la depreciación del yen condujera a un incremento de la demanda de bonos japoneses, de deuda pública del Estado japonés, entonces el precio de esa deuda pública aumentaría, lo que equivale a una reducción de los tipos de interés que abona esa deuda pública japonesa. Pero aquí, como decimos, no está sucediendo eso. El yen continúa depreciándose al mismo tiempo que el coste financiero de la deuda pública japonesa sigue aumentando. ¿Y eso de qué nos está hablando? Pues nos está hablando de una caída generalizada de la demanda de pasivos del Estado japonés. Justamente porque nacionales y extranjeros quieren tener menos yenes que antes, al menos menos yenes en relación con su oferta, el yen se deprecia frente a otras divisas y a su vez la deuda pública también cae de precio, lo que equivale a la subida de tipos de interés que estamos observando. De hecho, esta caída de la demanda de pasivos del gobierno japonés, incluyendo la moneda fiat, también resulta observable en el valor que toma esa moneda fiat con respecto a los bienes y servicios comercializados internamente en Japón. Es decir, también se observa en el IPC japonés. Durante las últimas décadas, Japón se había caracterizado por ser un país con una muy baja tasa de inflación, incluso con algunos periodos de deflación, de caída de precios. Pues bien, durante los últimos años, Japón está experimentando una inflación inusualmente elevada. Una inflación que de hecho es más elevada que la de Estados Unidos y también que la de la eurozona, al ubicarse alrededor del 3% anual. La inflación, ya lo hemos explicado también en otras ocasiones,
es una exteriorización de un fenómeno más profundo, a saber, que la oferta de moneda, en este caso del yen, supera su demanda. Y como hay más oferta que demanda de moneda, esta vale menos y ese menor valor se refleja en mayores precios expresados en esa moneda menos valiosa. Por tanto, y en pocas palabras, todo esto le está sucediendo a Japón porque está emitiendo más pasivos estatales, más deuda pública en un sentido coloquial, que la que los ahorradores nacionales y extranjeros están dispuestos a adquirir. Y todo eso es lo que impulsa a la baja tanto el valor de la moneda como el valor de la deuda pública. Recordemos que menor valor de la deuda pública equivale a mayores tipos de interés. Y así las cosas, ¿cuáles son las opciones reales que tiene Japón? Pero antes de analizar las opciones que tiene Japón en medio de esta encrucijada financiera, dejadme que os recuerde que si queréis invertir en los mercados financieros, sean estos los de Japón o los de cualquier otra economía internacional, esto es algo que podéis hacer a través de la plataforma que apadrina este vídeo, Freedom24. A través del broker de Freedom24 podéis obtener un acceso sencillo y seguro a una amplísima variedad de activos financieros, más de 40.000 acciones y más de 3.600 ETFs. Y entre estos fondos cotizados podréis encontrar ETFs que replican índices bursátiles como por ejemplo el de Japón, el Nikkei 225. Sería este el caso, por ejemplo, del iShares Nikkei 225, que solo a lo largo de este último ejercicio generó una rentabilidad en yenes del 27,7%. Y aún teniendo en cuenta la depreciación del yen frente al euro, la rentabilidad en euros por invertir en la bolsa japonesa durante 2025 fue de casi el 14%. Ahora bien, si no os gusta la bolsa japonesa por la situación de potencial inestabilidad financiera en la que se halla el país, también tenéis a través de Freedom24 otras opciones, como por ejemplo invertir en la bolsa estadounidense a través de un ETF que replique el Standard & Poor's 500, por ejemplo el iShares Core Standard & Poor's 500, o también invertir en la bolsa europea, por ejemplo en el Eurostoxx 50, a través del iShares Core Eurostoxx 50, cuya rentabilidad en 2025 en euros fue del 21,8%. Si quieres obtener más información sobre Freedom24 y sobre las múltiples opciones de inversión dentro de esta plataforma, podrás obtenerla pinchando en el enlace que aparece en la caja de descripción de este vídeo o en el comentario destacado. Entonces, ¿cuáles son las opciones de Japón frente a este problema de que está emitiendo más deuda, más pasivos, de los que sus ahorradores están dispuestos a demandar? Bueno, la primera, la deseable, sería que Japón redujera significativamente sus emisiones de pasivos financieros, es decir, que buscara captar menos financiación que aquella que históricamente ha venido captando. Que el déficit público del gobierno japonés se redujera para idealmente contribuir a amortizar el enorme stock existente de deuda pública japonesa. En segundo lugar, si lo anterior no sucede, si Japón sigue emitiendo más pasivos que los que demandan los ahorradores nacionales y extranjeros, entonces la siguiente opción más intuitiva es aumentar la rentabilidad, aumentar el tipo de interés que abonas por colocar esos pasivos, de tal manera que aparezcan más ahorradores dispuestos a adquirirlos a cambio de esa mayor rentabilidad. ¿Problema de hacer esto último? Que si tu stock de deuda ya es muy elevado, cuanto mayor sea el tipo de interés, el coste financiero que estés abonando sobre ese enorme stock de deuda pública, más cerca te vas colocando tú mismo de la asfixia financiera y por tanto mayor será la prima de riesgo que en el futuro te exijan tus acreedores para comprar tu deuda. Es decir, que elevando los tipos de interés sin haber logrado previamente que tu stock de deuda sea sostenible, manejable, lo único que logras es iniciar una carrera hacia tipos de interés cada vez más elevados y en última instancia hacia la insolvencia financiera. Alternativamente, si el gobierno de Japón no quiere subir sus tipos de interés porque eso tensiona sus finanzas públicas, otra forma en la que podrían aumentar la demanda de sus pasivos sería si los tipos de interés de otros estados, especialmente de los Estados Unidos, bajaran. Eso volvería menos atractiva la deuda pública estadounidense en relación con la deuda pública japonesa y por tanto parte de los ahorradores que ahora están comprando deuda pública estadounidense por sus mayores tipos de interés podrían dar el salto
a adquirir de vuelta deuda pública japonesa, limitando en consecuencia la depreciación de los pasivos estatales de Japón. Pero en cuarto lugar, si esto último no sucediera, solo quedaría una opción, que es aquella a la que más habitualmente suelen recurrir los estados con problemas financieros. Y es, en lugar de subir los tipos de interés, permitir una fuerte depreciación de tu divisa para que ésta se vuelva lo suficientemente barata como para atraer al capital extranjero a comprar tu deuda pública. Vamos a abaratar lo suficiente tu moneda para que la demanda de la misma crezca globalmente. Problema que tiene esta tercera solución, que lo que hace es licuar el valor de tu deuda pública ante tu incapacidad para amortizarla en términos reales. Y eso, claro, genera un lógico descontento entre la población local, porque percibe directamente cuál es la naturaleza última de la inflación. Un impuesto sobre todos aquellos que tienen en su balance, en su cartera de activos, pasivos estatales. Un impuesto extraordinario y en muchas ocasiones regresivo con el que se termina cuadrando el desequilibrado presupuesto del gobierno. Una vez te cierran, aunque sea parcialmente, el grifo de la financiación, las cuentas hay que pagarlas sí o sí. Y se pagan o gastando menos o ingresando más. Y la inflación es una forma en la que el gobierno ingresa más a costa de la población. El gobierno japonés lleva 2 décadas viviendo de prestado, viviendo gracias a la financiación extraordinariamente abundante que le ha proporcionado a un coste financiero ridículo su propia población nacional, una población nacional que está entre las más ahorradoras de todo el planeta, pero que después de tanto tiempo y tras tamaña acumulación de pasivos estatales, parece que ha decidido decir basta.